Shabbat Shalom, amigos y amigas. ¿Cómo no estar gozoso en un día como hoy, en el día de Shabbat, en el día que nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Formador, nuestro Instructor nos dedicó a nosotros? Dice que el Shabbat es para el hombre, por lo cual nos dedicó un día para nosotros, no solamente para crearnos, bueno, al hombre lo creó en el día sexto, ¿no? Pero recrearnos, fue un recreo para nosotros. Y en esa recreación, en ese recreo, en esa holgura de esa bendición, participamos nosotros en este día bendecido de Elohim. Entramos con la introducción. Ya saben que hacemos una introducción más o menos breve, según se tercie, de cosas que nos han hablado en nuestro corazón y que queremos compartir con todos ustedes, que nos han hablado a lo largo de la semana. Más bien cosas relacionadas pues con la Torá, con Elohim, con los misterios de Elohim, con los misterios de la Torá, y que pues los apuntamos para luego dárselos a ustedes para aclarar diversos puntos y pues eso, ¿no? Redarguir, instruir, corregir lo que tengamos que corregir en buena lid, con buena voluntad siempre. Porque el otro día estudiamos que hay que presentar la sabiduría, dice presentar en sabia mansedumbre. La verdad hay que presentarla en sabia mansedumbre. ¿Por qué? Porque hay mucho hombre y mujer impía que aun si le presentas la Torá de una manera en sabia mansedumbre, te lo toman a mal porque tú tienes testimonio y ellos no. Y entonces en el momento de que encima te olvides de esa sabia mansedumbre y lo presentes de una manera más impositiva, pues entonces ya de plano rechazan el mensaje que vas a dar. Por lo cual hay que presentar siempre la Torá, la Emet, la verdad, en sabia mansedumbre. Bueno, y es lo que vamos a intentar hacer hoy, y ya entramos en la introducción. Y algo que nos ha hablado, que nos viene hablando esta semana a nuestro corazón y que vemos ilógico entre las cosas que se predican y se dicen, es los que llaman Hashem a Yahweh, los que le llaman Hashem. Y es ilógico porque sabemos que ese Hashem que indirectamente o misteriosamente adora el judaísmo, pues los que creen en el Mashiach, ese Hashem, ese Dios misterioso, ya no tiene nada de misterio, sino que es Yahshua HaMashiach. El nombre sería Yahshua HaMashiach porque la mayoría entiende, bueno, un porcentaje alto entiende que Yahshua es Yahweh, por lo cual ese Hashem ya no debería ser Hashem, sino Yahshua. Pero aún así, entendiendo incluso a lo que voy, que Yahshua es Yahweh, siguen llamándole Hashem. Es algo ilógico, porque ese Hashem es el nombre, un Dios hipotético, el Dios hipotético del judaísmo. Y entonces, quien llega a Yahshua HaMashiach llega ya a completa certidumbre, por lo cual ya no está vacante ese nombre. El nombre ya no está vacante, sino que sabemos que es Yahshua HaMashiach. Y aún así siguen mencionando Hashem. Ahí está la necedad, ahí está la ilógica, para todo aquel, la no lógica, para todo aquel que quiera ver y entender. Eso es ilógico y es necio. Bueno, y entramos, que dice un verso que nos ha hablado fuerte a nuestro corazón en esta semana, que en Juan, en la Besorá de Juan, de Yohanan, dice en el verso 3, capítulo 1, dice, todo se hizo por ella, dice esta traducción, pero vemos que no es ella, porque si no, si hablara de ella sería la sabiduría. Claro, lo que vamos a desglosar hoy en esta presentación, en esa introducción, es que esa sabiduría no es Yahshua HaMashiach, sino que esa sabiduría es la Torá, es el Ruach, es el Espíritu, es el Padre. El Padre es Torá, el Padre es Espíritu, el Padre es Ruach, el Padre es la palabra, el Padre es Elohim.
Y entonces, de quien habla aquí es el Padre, no es el Mashiach. Dice, todo se hizo por ella, que en verdad es por él. Y sin ella no se hizo nada, lo que se hizo en ella era la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Bueno, pues este microcosmos, cosmogonía perfecta, la que entiende aquí Juan, dice en otras versiones más correctas, en lugar de ese ella femenino, dice, que luego también lo refiere Shaul en sus cartas, en Colosenses si no me equivoco, dice, y sin él, sin el Mashiach, nada de lo que es fue hecho, ¿no? Y entonces la sintaxis, el orden de la frase es lo que llama nuestra atención, ¿no? Porque dice, siguiendo una lógica de la sintaxis, tendría que decir, y sin él nada de lo que es hubiera sido hecho. Pero como ese hubiera sido hecho no está en juego, por cuanto la vida es completa certidumbre, la vida debería llevarnos a completa fe porque está fundamentada en plena certidumbre, no tiene nada de incógnito, nada está por jugarse, sino que ya el partido está ganado, pero eso sí, claro, tenemos que afianzarnos ahí. Pero lo que voy, que la sintaxis no nos habla de algo que está en juego, de algo que está, digamos, que se puede ganar o perder, sino que ya está resuelto. Ya está resuelto. Entonces, no dice, y sin él nada de lo que es hubiera sido hecho, sino que lo deja tajantemente, ciertamente, en plena certidumbre, dice, y sin él nada de lo que es fue hecho. ¿Por qué? Porque ya fue hecho. Porque esa contemplación se hace desde un plano espiritual muy alto, ya insertados en Elohim, y se dice, como dice Yohanan aquí, y sin él nada de lo que es fue hecho, porque ya está configurado y perfectamente hecho. No es un hubiera sido hecho, porque no hay chance, no hay manera de que hubiera acontecido de otra manera, sino que está fundamentado en la plena certidumbre. Sin él, nada de lo que es fue hecho. ¿Por qué? Porque al él permitir, al Mashiach, permitir la existencia, permitir la creación, hacer las cosas, lo dejó todo hecho. ¿Se entiende, verdad? Confío en que sí. Háganme un like, sí. Bueno, nosotros también pensamos en esta semana, porque nosotros teníamos grandes expectativas de que nuestro Mashiach viniera para estas fiestas de este año, ¿no? Pero reflexionando un poco y parándonos en el camino, pues pensamos que es más milagro, es más portento todavía que no haya venido ya el Mashiach a que hubiera venido. ¿Por qué? Porque clama al cielo ya la cosa, está ardiendo el mundo en llamas totalmente. Mental, física, de todas maneras, está ardiendo el mundo. Principalmente en el ámbito espiritual. Entonces el milagro no es que no se ponga a punto, no es que el milagro es de verdad ese que no se ponga punto final ya a esta malversación y esta mentira de Estado. Ese es el milagro, que no se haya puesto punto final ya. Entonces lo contemplamos como un milagro y lo gozamos como un milagro. En Mateo 12:42 vemos que el Mashiach, hablando de otra cosa, pero que ya hemos hablado de este punto, cuando hemos dicho que sin él nada de lo que es fue hecho, dice en Mateo 12:42, dice así, dice en Mateo 12:42, dice,
la reina del mediodía, que se refiere nada más y nada menos que a la reina de Saba, la reina de Etiopía. Dice, la reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, le dice el Mashiach a los fariseos. La reina de Saba, la reina de Etiopía, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón Eslomo, y aquí hay algo más que Salomón. Aquí quiere decir, el gesto que haría, aquí hay algo más que Salomón, que era él mismo, Yahshua HaMashiach. Entonces, aquí demuestra el Mashiach que si Salomón representara como representa la sabiduría humana, pues dice, he aquí algo más que Salomón, que es él mismo. Entonces, él está por encima de la sabiduría encarnada que era Salomón. Cuando decimos que nuestro Mashiach es la Torá encarnada, es más que la Torá. La Torá encarnada hubiera sido Salomón, la figura. Pero aquí nos dice el Mashiach, alguien más grande que Salomón está aquí con ustedes, que soy yo, Yahshua HaMashiach. Entonces, no solamente es la Torá encarnada, no solamente es la sabiduría, sino que es más que la sabiduría. En Eclesiastés 24:2, para entender esto que dice de la reina de Saba, de que se levantaría en juicio, si se levanta la reina de Saba, la reina de Etiopía, para juicio, es que la reina de Saba llega a Elohim, a ser juez. Se levantará, ¿cuándo? Cuando lleguemos a Elohim, lleguemos a ser jueces. Entonces, vamos a dilucidar esto. En Eclesiastés 24:2, vamos a ir a Eclesiástico 24:2, porque Eclesiastés tiene menos capítulos. Lo que estamos estudiando de Eclesiástico 24:2 en esta ocasión, vamos a ver qué dice. Dice, esto lo leímos en los últimos repasos que le hemos dado al libro de Eclesiástico, que hoy nos toca 25, 26, 27 y 28, y en el que dimos anteriormente, el Shabbat pasado, pasamos por ahí y dijimos lo que está escrito. Dice en el 24:2 de Eclesiástico, en la asamblea del Altísimo abre su boca, ¿quién? La sabiduría. Entonces, esta reina de Saba que se iba a levantar para ser juez, para ser Elohim, porque fue a oír la sabiduría. Entonces, ella misma formará parte de los jueces, de los sabios, de los auténticos Jajamim. Dice, en la asamblea del Altísimo abre su boca, se gloría delante de su poder. Ahí está la confirmación de lo que es esto de que la reina de Etiopía se levantaría en juicio, sería Elohim. ¿Por qué? Porque oyó la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Del Padre, de Elohim, de la Torá, de la instrucción. Y en Hebreos 3:3, si nos vamos y pegamos un salto cual cervatillo a Hebreos, a la epístola a los Hebreos, pues tenemos que, hoy ya ven que nos toca la introducción, pues navegar por estas gloriosas aguas de la preciosa Torá. Dice en Hebreos 3:3, dice, pues ha sido juzgado digno el Mashiach, dice, superior a la sabiduría, ya lo hemos visto, superior a la figura de la sabiduría que era Salomón. Dice, pues ha sido, no solamente de Salomón, sino que fíjense, pues ha sido juzgado digno, ha sido juzgado
de Elohim, de los que se levantarían en juicio en la asamblea y serían dignos de proclamar sabiduría, como la reina de Etiopía. Dice, pues ha sido juzgado el Mashiach digno de una gloria, de un esplendor tanto superior a la de Moisés. ¿Cómo? Tanto superior a la de Moisés. Un esplendor tanto superior al de Moisés, cuanto la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. Es tremendo este verso, porque el constructor de la casa de la cual iba a tomar parte la reina de Etiopía, Salomón o Moisés, aunque Salomón hay dudas, pero bueno, esa casa de la que iban a habitar ellos, esa casa gloriosa que nos espera, las moradas eternas de nuestro Mashiach, que ya están preparadas, pues dice que el que la crea, por supuesto, es superior a la casa. Entonces, te está diciendo que el Mashiach es superior, es más que Elohim. El Mashiach es superior a la palabra, es superior a la instrucción, es superior a Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim es el Ruach, es la casa. Pero el constructor de la casa es el Mashiach. Es glorioso de entender. Entonces, cada vez que ustedes vean instrucción, se refiere a la Torá. Y cada vez que ustedes vean Torá, se refiere a la sabiduría también. Y cuando se refiere a la sabiduría, se refiere al Padre. Y cuando se refiere al Padre, se refiere a Elohim. Y cuando se refiere a Elohim, se refiere a los que se levantan. Ya están levantados porque Elohim se sale del espacio-tiempo, está ahí actuando ya. Se refiere a todos aquellos que se levantan en la asamblea de juicio, que estamos ahí todos, por fe, por emuná. Reina de Etiopía, ¿para condenar a quiénes? A todos los fariseos, a los hipócritas, a los que mienten, a los que han mentido toda la vida y a los que han sido adversarios del Mashiach. Reina de Etiopía, Salomón, Moisés, todos configurando la casa. Y el constructor de la casa es más que la casa, que es nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Aquí está la verdad. Aquí está la verdad sobre la deidad, que mucha gente investiga esto. Bueno, pues ahí la tienen. Si leen la Torah, si leen la Biblia con esta clave, pues sin duda que alcanzarán mucho esplendor. Ahora, saliendo un poco de la Biblia en las noticias relacionadas con España, que no vamos a entrar porque ha sido noticias polémicas y que no tienen ningún interés, aunque ya decimos que el mundo entero está ardiendo. Pero ¿por qué es mentira que España, porque están diciendo y se conoce en el exterior, en el extranjero, a España como una monarquía parlamentaria? Bueno, pues vamos a decir hoy claramente y elocuentemente que es mentira. Es mentira que España es una monarquía parlamentaria porque no ha habido parlamento para elegir la monarquía. Por tanto, si no se ha discutido si se quiere o no se quiere monarquía, entonces nunca ha sido parlamentaria porque no se ha parlamentado. Pues eso es lo que hay. Y a quien le pique que se rasque. Mencionó una cosa bien uno de nuestros predicadores favoritos, de los que vemos nosotros en Shabbat, diciendo que en verdad los fariseos supieron entender que hijo y padre era una parábola del Mashiach para hacerse entender. Porque si él viene aquí diciendo que es el Padre creador del universo, pues dura un afeitado. Pero entonces dice este ministerio que él lo dijo como una parábola, lo del hijo, y que los fariseos sabían perfectamente que hijo de hijo no tenía nada. O era Yahweh o era un impostor loco. Y por eso fraguaron su muerte, fraguaron toda la conspiración. Y lo vamos a demostrar, porque dice
En Matillahu 22, 41 al 46, un verso clave que hasta ahora no habíamos entendido y que con esto apoyamos la predicación de este ministerio, que dice en el 22, 41, 46 de Matillahu, Mateo, dice así, dice, estando reunidos los fariseos, les propuso Yahshua esta cuestión. Estaban allí reunidos los fariseicos ahí, reunidos en manada de lobos, como siempre. Y entonces al Mashiach se le ocurre presentar esta cuestión de que, oye, y hablando de otra cosa, fariseo, hablando de otra cosilla, ¿qué pensáis acerca del Mashiach? ¿Qué pregunta? ¿Qué pensáis acerca del Mashiach? El mayor misterio de las Escrituras. Si de verdad sabían Torá los fariseos, hubieran tenido que responder a esto, ¿no? Pero es una pregunta muy compleja. ¿Qué pensáis acerca del Mashiach? Y va más allá y dice, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo el Mashiach? Porque sus apóstoles, él también se dio a conocer como el hijo del hombre, el hijo de Elohim. Pero les dice, y con esto no enfrentó a los discípulos, porque no quería meterles tampoco en muchas profundidades porque todavía no daban de sí. Pero les pregunta a los fariseos, que supuestamente sabían más de Torá en ese momento. Y entonces por eso le dice, ¿de quién es hijo el Mashiach? Y le dicen de David. Y todavía es, y lo conocen incluso los creyentes de Yahshua HaMashiach, como el Ben David. No tiene nada que ver, pero bueno. Entonces él les dice, si es el Ben David, y hoy les diría también a esos mesiánicos, entonces les dice, pues, ¿cómo David entonces, movido por el Ruach, movido por el Espíritu, le llama patrón, le llama Señor al Mashiach, cuando dice, dijo el patrón a mi patrón, dijo el Señor a mi Señor? Esto está en los Salmos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Entonces nadie era capaz de contestarle nada, ni de quién era el Mashiach, ni de quién es hijo, ni nada de nada, porque no se habían enterado de nada. Y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. ¿Por qué? Porque sabían que él se estaba declarando Yahweh mismo. Por eso a partir de ahí no le hicieron más preguntas, porque entendían que lo del hijo era una adecuación de él, adecuaba las cosas para hacerse entender. En otros textos le dicen, es que tú siendo hombre te haces Elohim. Pues claro, dice, ¿cómo tú siendo hombre te haces Elohim? Porque ya venían escamados de estas disputas anteriores. Y ya él se hizo entender, no para sus discípulos, para que los discípulos no se escandalizaran, pero sí a los fariseos, que eran los que supuestamente tenían más Torah. Entonces les dice esto, ¿no? Dice, bueno, ¿y de quién es hijo? Y aquí vemos que ya saben de qué van. Aquí es donde saben de qué va el Mashiach. Y a partir de aquí ya cuando perdona los pecados, lo vuelve a confirmar. Dice, ¿quién es este que perdona los pecados? Tú siendo hombre te haces igual a Elohim. A partir de aquí, la disputa. Entonces, pues este fue el detonante de que les hizo esta pregunta directa. No es una pregunta de marear la perdiz, no, es una pregunta directa. Les dijo, bueno, ¿de quién es hijo? ¿No? ¿De quién es hijo? Y hoy nos hace esa pregunta a nosotros, porque nosotros estamos ya maduritos para entender la cuestión. Entonces nos dice, bueno, nosotros lo hemos conocido por hijo, unos lo conocen por hijo de Dios, otros por hijo de Elohim, pero ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Si es, pues ya hemos dicho, que Él es el creador de la casa, de manera que Él es
quien lo crea todo. Es el Padre eterno, como dice Isaías. Bueno, entonces otra cuestión que también nos ha llamado la atención es lo de si somos Israel o somos gentiles. Le han dado vueltas a esto y se han agarrado de Romanos 11, 25, 27, cuando dice que habla sobre la plenitud de los gentiles. Tendremos que ir a leerlo. 11, 25, 27 de Romanos. Dice: pues no quiero que ignoréis, fíjense que de aquí se agarran los sionistas y los cristianos para defender a Israel y todo eso. Israel Estado, que no tiene nada que ver. Dice: pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad, dice aquí, pero no es la totalidad. La traducción correcta es la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sion el libertador, apartará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Bueno, esto lo que no entiende la gente es este punto de que dice, no debéis ignorar que el endurecimiento parcial, porque no lo desecharon todos, pero fue parcial porque la mayoría lo desechó al Mashiach, que sobrevino a Israel, durará hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y luego dice, a continuación, y así todo Israel será salvo. ¿Qué tiene que ver? Que todo Israel sea salvo a que entre la plenitud de los gentiles. En el mismo orden de la frase. Pues porque la plenitud de los gentiles es Israel, ni más ni menos. La plenitud de los gentiles es Israel. El verdadero Israel es esa plenitud de los gentiles, porque estaban dispersos y todos han despertado a esa dimensión que es Israel. ¿Qué dimensión es Israel? De estar suplantados como Jacob, florecemos a Israel, a batallar con Elohim, contra todo el sistema opresor y deicida. Hoy más que nunca. Por eso siempre digo ya que el Israel más auténtico es el de este tiempo, porque es el que batalla más con Elohim, contra toda adversidad y contra todo espíritu deicida y con todo ese río del iluminismo que han arrojado. Entonces, como es más difícil que nunca encontrarte con Elohim, es más Israel que nunca. ¿Entiendes? Bueno, el tiempo de los gentiles, Lucas 21, 24. Vamos lo más rápido que podemos a Lucas 21, 24, que dice así. Dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su cumplimiento. ¿Cuándo es el cumplimiento de que los gentiles iban a pisotear Jerusalén y convertirse en esa plenitud a posteriori? Pues esto está en Apocalipsis 11, 1, 2, que dice así. Dice así: luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el Mishkan, el santuario de Elohim, y el altar y los que adoran en él. El patio exterior del santuario, del Mishkan, los que adoran en la dimensión espiritual, déjalo aparte, no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad Kadosh, el santuario celestial en el ámbito espiritual, 42 meses, que son 1260 años. Por lo cual, esa dominación más bien, de los gentiles sobre la Jerusalén de acceso a la presencia de Elohim, duraría 1260 años, que se cumplen en el 1798, y cuando llegaron los gentiles a esa dimensión espiritual fue durante todo el papado. A partir de ahí empezó
a emerger la plenitud de los gentiles, porque fueron más Israel que nunca, ya que a partir de la Ilustración fueron más adversarios que nunca en contra de Elohim. Entonces salió de esa oposición esa cosecha, esa tan linda cosecha del Israel más verdadero de la historia, que es ese Israel que será cosechado como Israel, por eso, porque ha vencido más adversidad que nadie. Dice, y vi a los vencedores sobre la bestia. ¿Y qué significa Israel? El que vence con Elohim. Y vi a los vencedores sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia y sobre la marca de la bestia. Contra toda la posición deicida, ilustrada de nuestro tiempo, política, ciencia, religión y todo el sistema opresor de medios de comunicación. Bueno, y Mateo 22:8, para cerrar esto. Mateo 22:8 dice así, dice, entonces dice a sus siervos, hablando de la parábola de las bodas, entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Entonces, ¿quiénes son los invitados? Porque hay mucha gente que cuando se ponen a hablar de los gentiles y de Israel y de los gentiles, dicen que nosotros como gentiles, dicen, pero ya hemos visto que no, porque somos la plenitud de los gentiles y por tanto Israel, pero ellos dicen, los gentiles son los invitados, somos los invitados. No, los invitados eran indignos. Los invitados eran indignos y los invitados fueron aquellos a los que se les dio la Torá y la rechazaron. Y se les personó el Mashiach y lo mataron y lo asesinaron. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Y entonces dice, y pues a los cruces de los caminos, dícese, allende de cuando el santuario fue dominado por los gentiles, pisoteado, allende a partir del 1798, y por los cruces de los caminos donde sea más difícil encontrar a un israelita, un adorador de Elohim que nunca, y pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis en buena disposición, invitadlos a la boda. Los siervos salieron, los ministradores, cuando nos llega una palabra que nos habla el corazón, los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Aquí está. Y dice malos y buenos porque entre esas personas que nos ministraron, a lo mejor no todo el mundo tenía un buen testimonio, pero a partir de que es llamado, va a la boda. No lo rechaza como nosotros. Ni lo rechaza ni lo asesina. Que vimos que el asesinato de Elohim también se produjo en la Ilustración, por supuesto, que ya hemos dicho que es deicida. Bueno, y ya para acabar esta introducción, que ha sido de mucho texto, mucho de textualidad, mucho de, pues eso, de doctrina, pues ahora ya vamos a lo que nos toca de eclesiástico, pero antes vamos a dar el ramalazo de todas las semanas de sentido del humor, y vemos que aquí en España hay un ministrador, nosotros nunca damos nombre, pero como no es el nombre auténtico lo vamos a dar, que es Yemael, aquí en España, de los pocos que ministran Torah. Bueno, que cada cual es libre de hacer lo que quiera y decir lo que quiera y tener el ministerio que quiera de la manera que quiera. Pero este hombre se hace llamar Yemael. Yemael, Elohim, contiene la El de Elohim. Yema no sé lo que es, supongo yo que será Shema, Shemael, que será escuchar a Elohim, me supongo yo, pero él dice Yemael. Pero digo yo, y él cree en Yahweh, en el nombre de Yahweh, digo yo, menos mal que se puso Yemael y no se puso Yemayá, que cree en Yahweh, porque si no hubiera sido nombre de los demonios colombianos, si hubiera sido Yemayá.
Entonces optó por un buen nombre dentro de eso, ¿no? Yemael. Que por cierto, él, cuando habla del Mashiach, no sé si se le lengua la traba o se le traba la lengua, que dice el Masías. Y el Masías debe ser un ser que vive holgadamente en Masías, ¿no? El Masías, el que vive en caseríos. Bueno, entonces ya vamos a lo que vamos, que es a Eclesiástico 25, 26, 27 y 28, vamos a ver hoy. Dice así ya, entrando en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice, capítulo 25, 3 cosas desea mi alma que agradan al patrón y a los hombres. Por tanto, los deseos del alma no siempre contradicen a los deseos de Elohim. Y tampoco contradicen algunos deseos del alma a los hombres. Son sanos en todos los sentidos. Entonces, 3 cosas desea mi alma que agradan al patrón y a los hombres. Concordia entre hermanos. Concordia, la palabra concordia nos habla de sentir en un mismo corazón. Concordia, de cardio. Concordia entre hermanos. Amistad entre vecinos. Amistad entre vecinos, que hoy es bien difícil porque con cualquier cosa ya hay una disputa. Y amistad entre vecinos, esto lo valora mucho Elohim. Y marido y mujer bien avenidos. Así que estas cosas agradan a nuestro patrón Yahshua HaMashiach y a los hombres también. También matrimonios bien avenidos. Bendito sea nuestro Padre. Pero ahora, dice, 3 tipos de personas detesta mi alma y su conducta me llena de indignación, dice el sabio. Pobre orgulloso, o más bien, pobre soberbio, rico embustero y viejo verde e insensato. La gente se cree que el pobre siempre es humilde, pero la gente más soberbia que me he topado en la vida ha sido pobre, es pobre. Porque el pobre cree que su pobreza lo justifica para pensar lo que piensa y vivir como vive. Entonces no hay cosa más arrogante en el mundo que un pobre. Rico embustero, esto otro clásico. El rico embustero. Y se cree el rico que por su labia va a escapar. Por su capacidad de elocuencia, de convencer, va a escapar. Es un rico embustero, mentiroso. Ahora, no todos los pobres son orgullosos, ni todos los ricos son embusteros. Está hablando de lo que detesta su alma. Y viejo verde e insensato. El viejo verde, nosotros entendemos en el español que el viejo verde es el picarón, ¿no? El que siempre está pensando en sexualidad. Pero yo diría que aquí en este contexto, viejo verde se refiere más bien a no maduro, no de pensar las cosas maduramente, sino de pensar como siempre como adolescente, un viejo que no ha madurado nunca, ¿no? Que de eso hay unos cuantos ya a estas alturas. Viejo verde e insensato. Dice, si en la juventud no has recogido nada, ¿cómo quieres encontrar algo en la vejez? La lógica de los versos nos diría que lo que dice en verdad es, si en la juventud no has plantado o sembrado nada, ¿cómo quieres encontrar algo? ¿Cómo quieres cosechar algo en la vejez? Esta es la pregunta lógica. Si no has plantado en la juventud, ¿cómo esperas recoger en la vejez? Nada. Y así hay mucha gente que se desvía desde jóvenes. La gente que se desvía desde jóvenes no hay problemas con ello. Dicen, no, disfruta de tu juventud. Venga, pues disfruta de tu juventud, si hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cuando llegues a viejo no te encuentras nada. Cuando llegues a viejo ves que no tienes nada para recoger, nada para segar. Dice, qué bien sienta las canas el juicio. Eso sería lo ideal, que en las canas hubiera sensatez, hubiera juicio. Sentaría bien. Y a los ancianos saber aconsejar, sienta bien. Les sienta bien a los ancianos. Ahora, que te lo encuentres o no te lo encuentres a esta altura es difícil. La mucha experiencia es la corona de los ancianos.
pero de nada sirve vivir y no experimentar, porque la experiencia también tiene que ver con interpretar lo vivido. Si no interpretas lo vivido, de más está vivir. Entonces la experiencia es la aplicación, la ciencia de la vida sería la experiencia. Es la corona de los ancianos y su orgullo es el temor del patrón. El orgullo de la experiencia es el temor del patrón, el temor de Elohim. Dice, hay 9 situaciones que considero dichosas y una 10ª que la diré con palabras. El hombre que encuentra la felicidad en sus hijos. Mucho ojo con este verso. Porque no es el hombre que encuentra la felicidad a través de sus hijos. No, porque muchos padres quieren vivir de nuevo a través de sus hijos. Y las carencias que ellos han tenido, experimentarlas y gozarlas en sus hijos. Esto no es así. Esto no es así. Lo que te está diciendo es, lo que te está hablando positivamente es del hombre que encuentra la felicidad en sus hijos, es decir, que sus hijos sean felices le hace feliz al padre, a los padres. El que en la vida puede ver la caída de sus enemigos, esta es otra situación dichosa. Que en la vida puedas ver la caída de tus enemigos. Otros dirán rencoroso, pero esto es lo que hay. Dichoso el hombre que vive con una mujer sensata. Muy bien. El que no tiene que arar con buey y asno. Y noten este verso también, porque arar con buey y asno te da dificultades porque son cabestros, no entienden. Entonces van a arar lo que les pongas a arar. No van a saber cuándo delimita una cosa y otra, o tu territorio de otro. Porque son cabestros, son bueyes, asnos. Entonces, arar se trata de no vivir con gente que no sabe sus límites. ¿Entiendes? O sea, con gente que se propasa. Con gente que no sabe delimitarse, que se propasa en todos los sentidos. El que no resbala con su lengua, también es una situación dichosa. El que no sirve a un amo indigno de él. Qué bueno sería esto, es una situación dichosa. Porque si le trabajas a alguien que no tiene dignidad, que tiene menos dignidad que tú, entonces es un trabajo mal enfocado y mal dirigido, ¿no? Dichoso el que ha encontrado la prudencia y el que la transmite a personas capaces de escuchar. Prudencia, vivir prudencia y encima poder enseñarla, poder ministrarla. Esto es otra situación dichosa. Qué grande es el que ha encontrado la sabiduría. Qué grande es. Para otros no será grande, para otros será un piltrafilla, pero para Elohim es grande el que ha encontrado la sabiduría. Pero nadie aventaja al que teme a Elohim. No solamente es saber mucho, sino lo primero en saber es el respeto a Elohim. Y en el respeto a Elohim se abarca el respeto a toda forma de vida. El temor del patrón está por encima de todo. El que lo posee, ¿a quién se le puede comparar? El respeto al patrón está por encima de todo. Es decir, por encima de todo lo creado, el principio fundamental es el temor, el respeto al Eterno. Dice, el que lo posee, ¿a quién se le puede comparar? La pregunta es retórica, porque no se le puede comparar con nada creado. ¿Por qué? Porque sabe el valor de las cosas creadas. Entonces se coloca en ese estado del respeto de Elohim. No se le puede ya comparar con nadie, es decir, no tienen con nadie que no sea Elohim, porque no tiene parangón en decir es más sabio que un búho. Los búhos, por ejemplo, que se tienen como símbolos de la sabiduría, ¿no? Pues no, al hijo de Elohim, al que tiene sabiduría, no se le puede comparar con nada, porque está por encima, sabiendo darle a todas las cosas su importancia, se coloca por encima de todas las cosas, porque no en vano el hombre es la corona de la creación. Bueno, cualquier herida menos la del corazón.
¿Por qué? Porque la del corazón es la que más duele, más que las heridas físicas. Cualquier maldad menos la de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer sí sabe hacer daño. Cualquier desgracia menos la que proviene de los adversarios. Puede ocurrirte desgracias fortuitas, pero una desgracia que provenga de adversarios es más lamentable. Dice, cualquier venganza menos la de los enemigos, que no se vengan de ti tus enemigos. No hay veneno como el de la serpiente, ni furia como la del enemigo. Por eso hay que mantenerse lejos de la venganza de los enemigos. Prefiero vivir con un león o dragón que convivir con una mujer malvada, dice. ¿Por qué? Porque hay mujeres malvadas que te hacen la vida imposible y es mejor vivir con un león o con un dragón, dice el sabio. Ahora, después hablará sobre las mujeres virtuosas. Dice, la maldad de la mujer desfigura su semblante, es decir, que se vuelve, aunque sea guapa, se vuelve fea, y más con el paso de los años, y oscurece su rostro como el de un oso. Un oso siempre está arañando, siempre está furioso, sobre todo en celo, por cierto. Dice, su marido se sienta entre los vecinos, el marido de la mujer malvada, fíjense. Dice, su marido se sienta entre los vecinos y sin poder contenerse suspira amargamente. ¿Por qué? Porque se siente vacío, se siente extenuado de tener una mujer malvada. Toda malicia es poca junto a la de la mujer, a la de la mujer mala, se entiende. Que la suerte del pecador caiga sobre ella. Esto es una maldición que lanza el sabio. Dice, cuesta arenosa. En la cuesta arenosa cuesta mantener firmes los pies, sobre todo para el anciano. Dice, cuesta arenosa para pies de anciano, así es la mujer charlatana para un marido pacífico. Porque cuando el marido pacífico se quiere dar cuenta, ya le ha volteado las situaciones y se le ha puesto del revés. Todo. No te dejes seducir por la belleza de una mujer mala. No te apasiones por una mujer mala. Añado yo, porque es el sentido. Dice, motivo de indignación, deshonra y gran vergüenza es la mujer que mantiene a su marido. Ahora, hay mujeres que mantienen a su marido físicamente, materialmente, cosa que implica, según el sabio, gran vergüenza, pero que a estas alturas del siglo XXI no implicaría gran vergüenza, pero más vergonzoso y más manutención errónea y mala sería que la mujer sustentara o mantuviera a su marido porque su marido fuera incapaz de hablar con alguien, que también los hay, que también hay muchos maridos que no se saben expresar con la gente y utilizan a su mujer de escudo para que hable por ellos. De estos está el mundo lleno también. No saben ni hablar con las personas. Entonces, por ejemplo, cuando tienen que hacer un papeleo o algo, ponen a la mujer siempre enfrente y para dar la cara, porque ellos no saben ni hablar. Entonces los hay. Dice, corazón abatido, rostro sombrío, herida del corazón es la mujer malvada. Rostro sombrío, siempre está como enfadado, como angustiado. Manos caídas y rodillas vacilantes es la mujer que no hace feliz a su marido. Manos caídas son inútiles, porque le quita hasta las ganas de vivir y de trabajar al marido, de producir. Por la mujer empezó el pecado, dice el sabio, y por su culpa todos morimos. Y esto se produjo con Yahuwah, con Eva, y luego con otras mujeres que también se unieron a los caídos. No solamente pasó una vez. No des salida al agua, ni libertad de palabra a la mujer malvada. Esto sí habría que apuntárselo. Porque si se da salida al agua no te puedes limpiar, no te puedes lavar. Y de la misma manera no hay que darle salida, no hay que darle libertad de palabra a la mujer malvada. Porque cuando le des libertad de palabra a la mujer malvada, ya te ha formado una ruina de proporciones exclusivas. Si no se comporta, dice, si no se comporta la mujer, si no se comporta según tu voluntad, apártala de tu lado. ¿Suscribimos esto?
Hombre, pues para estar con una mujer como si estuvieras con un león o con un dragón, preferible es que te separes. Pero si te separas de la mujer, sabes que hay ciertas necesidades que no vas a poder cubrir de una manera más satisfactoria. Tendrás que satisfacerla de una manera menos satisfactoria. Es lo que pasa, ¿no? Quien quiera entender, que lea. Dice, ya pasando al capítulo 26. Dichoso el marido de una mujer buena. El número... ¿No está de acuerdo conmigo mi esposa? ¿Por qué no estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué no estás de acuerdo conmigo? Si no se comporta según tu voluntad, si es una mujer que es un dragón en casa, mejor apartarla de tu mano, porque te va a complicar la vida, te va a quitar las ganas de vivir, las ganas de trabajar, las ganas de producir, y encima te va a buscar malentendidos con la gente. Sí, pero que has tocado el tema de como que solamente del sexo, de que si no estás con ella, entonces como algo sexual. Claro, porque... La mujer es mucho más. Sí, pero te explico. Claro, por supuesto, la mujer es mucho más que eso. Pero te explico, está bien que lo diga. Porque yo a lo que voy es que lo que más tiene que perder un hombre que se desprende de una mujer que sea un dragón en la casa es el sexo. Porque no le va a costar trabajo hacer su vida fuera de la mujer malvada, porque se va a ahorrar padecimiento. Lo que más va a echar en falta va a ser el sexo. A eso es lo que yo iba. Bueno, capítulo 26. Dichoso el marido de una mujer buena. Aquí ya empieza a levantarlas un poco. Dichoso el marido de una mujer buena. El número de sus días se duplicará. Te da larga vida. Te multiplica los días. Por eso, aunque le lleves muchos años a tu mujer, si es buena contigo, pues vas cumpliendo años y al final os equiparáis. Dice, mujer valerosa es la alegría de su marido. Valerosa es valiosa, virtuosa. Y él vivirá en paz todos los años de su vida. Si tiene una mujer buena, vive en paz todos los años de su vida. Una mujer buena es una herencia valiosa que toca en suerte a quienes. Fíjense qué regalo te da el Elohim. ¿A quién? A quien teme al patrón. Dice, una mujer buena es una herencia valiosa que toca en suerte a los que temen al patrón, a Yahshua HaMashiach, a nuestro Elohim. Sean ricos o pobres estos hombres que tienen una mujer virtuosa, su corazón estará contento y llevarán siempre la alegría en el rostro. Claro, el buen humor. 3 cosas teme mi corazón y una cuarta me da miedo. Calumnia en la ciudad. Calumnia en la ciudad es muy mala porque empiezan a hablar cosas que tú no puedes controlar. Motín popular. Motín popular es que ya empieza a organizarse eso, a organizarse esa conspiración. Y falsa acusación, eso es lo más de temer. Dice, todo ello es peor que la muerte. La calumnia en la ciudad, el motín popular y la falsa acusación, todo ello es peor que la muerte, pero pena y dolor de corazón es una mujer celosa de otra. Más que eso. Es la mujer celosa de otra. El látigo de su lengua, de la mujer celosa, a todos instiga o fustiga, sería más correcta la palabra. Yugo de bueyes mal ajustado es la mujer malvada. El yugo es una madera que se engarzaba en los cuellos de los animales. Entonces, si un yugo estaba descompensado, ya el animal estaba completamente a disgusto y sufría toda la estructura de los animales, porque ya era también que era para que no salieran de los límites, ¿no? Claro, el yugo era para no salir de los límites, para que araran lo que debían de arar y que no se fueran tampoco para otro lado y que tuvieran controlado el yugo. Pero cuando hay un yugo desigual, mal ajustado, en este caso como dice, pues es con la mujer malvada y entonces todo es sufrimiento, todo es padecimiento, todo es dolor de huesos. Querer dominarla a la mujer es como agarrar un escorpión a la mujer malvada. Querer dominarla es como agarrar un escorpión, es tremendamente temerario. Gran motivo de indignación es la mujer borracha, esta otra.
esta otra, y de estas hay unas cuantas, saliendo los sábados por la noche. No podrá ocultar su vergüenza. Tú ves a una mujer borracha y es de las cosas más indecorosas que puedes ver en la vida. La mujer adúltera provoca con la mirada. Sus párpados la delatan. ¿Por qué? Porque hace así como Betty Bob. ¿Cómo hace? Así. Dice, ante una joven atrevida refuerza la guardia, mantente atento, porque una joven atrevida te puede llevar por mal camino. Dice, no sea que al menor descuido se aproveche de ti. Y los que tienen relaciones con estas mujeres atrevidas se creen que son ellos los que las conquistan, pero no, lo que es que se están aprovechando de ellos, estas mujeres. Fíjense cómo será que dice, guárdate de sus ojos descarados y no te extrañes si te conducen al mal. Como caminante sediento abre la boca esta mujer, malvada, buscona, y bebe de cualquier agua que se encuentra. Este es el drama, porque igual que bebe de ti, bebería de cualquiera. Entonces esto es asqueroso delante de Elohim. Se sienta frente a cualquier tienda, fíjense qué manera tan poética de decirla, dice, y abre su aljaba a cualquier flecha. Y abre su aljaba a cualquier flecha. El encanto de la mujer, cuando una mujer es encantadora, simpática, complace a su marido. Y su ciencia le reconforta. Qué bueno es tener una mujer con ciencia, porque reconforta al marido. Apoya o contradice en alguna ocasión, pero salen ganando porque la ciencia aumenta. Entonces, qué bueno es tener una mujer, qué reconfortante es tener una mujer con ciencia. Ahora, hay muchos analfabetos y no tan analfabetos que sufren el drama de tener a una mujer ignorante. No se sienten reconfortados, ni apoyados, ni crecidos, ni en crecimiento. Bueno, dice, la mujer silenciosa es un don del patrón. La mujer bien educada no tiene precio. Aquí está. Esa ciencia que adquiere es porque es bien educada. No toda la educación es para tirar a la basura. Hay educación, hay conocimientos que ayudan. Dice, la mujer honrada duplica su encanto. Es incalculable el valor de la que sabe controlarse. Saber controlarse, dominio propio. La mujer que más dominio propio debe tener debe ser la mujer instruida en Torah, que duda cabe. Sol que sale por las alturas del patrón es la belleza de la mujer buena en una casa bien ordenada. Ya empieza aquí a piropear a las mujeres, pero las mujeres buenas, que son las que se deben piropear. Sol que sale por las alturas del patrón es la belleza de la mujer buena en su casa bien ordenada. Si es buena, ordena su casa. Lámpara que brilla en el candelabro Kadosh, es decir, menorá, es un rostro hermoso sobre una figura esbelta. ¡Qué bonito! Es decir, que una mujer virtuosa es como una menorá en su esbeltez y en su belleza. Es muy, muy poético la comparación. Columnas de oro sobre pedestales de plata son las piernas bonitas sobre talones firmes. Aquí ven, el sabio no es que pase de las mujeres, no. Lo que no quiere trato con la mujer mala, pero a la mujer buena la exalta y exalta su físico también. Eso no es malo. Dos cosas entristecen mi corazón y la tercera me produce indignación. El guerrero que desfallece en la miseria es triste de ver, porque hay guerreros y guerreros que han predicado toda la vida y que han estudiado toda la vida la palabra, pero sin embargo desfallecen en la miseria intelectual muchas veces. Entonces es triste. Hombres inteligentes tratados con desprecio, esto también es duro de ver. Hombres que son inteligentes y necios los tratan mal, con desprecio. Y quien se pasa de la justicia al pecado, de ser justo se pasan al pecado, dice, a este el patrón lo destina a la espada. Así que este tiene sus días contados. El que se pasa de la justicia
al pecado tiene sus días contados. Difícilmente está libre de culpa el negociante. El comerciante no se verá libre de pecado. ¿Cómo? Sí. Entonces tenemos un poder que es una religión más que una raza que ha acaparado todo el comercio y todo el negocio del mundo. Y sabemos quiénes son. Y dice de ellos, de los que controlan, de los que luego los vídeos musicales salen con el billetito animado del dólar. Estos son. Dice, difícilmente está libre de culpa el negociante. El comerciante no se verá libre de pecado. Que se lo apunten. Capítulo 27. Por amor al dinero, siguiendo esa versión, esa tesitura, por amor al dinero muchos han pecado. El que pretende enriquecerse desvía la mirada. ¿Por qué? Porque no tiene franqueza ni sinceridad en él. Entre dos piedras unidas se clava la estaca. Así entre compra y venta se introduce el pecado. Si la estaca es lo que afianzaba la tienda, lo que afianza el pecado, de la misma manera, es la compra y venta. El Estado capitalista, de los cuales son los dueños estos que hacen dibujitos animados con el dólar. Y que se ponen aquí una orlita para más señas. Bueno, dice, cuando se agita la criba, quedan los desechos. Cuando el hombre habla, se descubren sus defectos. Qué buena es esta. Si el hombre es malo, si el hombre tiene defectos, se conoce por el habla. Se conoce por el habla. Qué bueno es esto. Y así la mujer virtuosa debería de tomar nota de esto, porque, por ejemplo, en las discotecas, la mujer no escucha al hombre casi nada. No fluye la conversación. Entonces, por eso, las mujeres arrastradas, que yo le llamo, acaban con hombres malos, porque no le dan oportunidad a conocerlos mediante el habla, ¿entienden? Por eso acaban con perros, muchas veces. El horno prueba las vasijas del alfarero, el hombre es probado en su conversación. Según se converse el hombre, según el hombre converse, pues así es. Y las damiselas deberían tomar nota de esto y dejar hablar a los hombres, para darse cuenta cuando están ante un necio y cuando no. Hay mujeres que por eso tampoco les gusta que hablen los hombres y le tapan la boca. Entonces, si de verdad quieres saber y quieres estar con un hombre justo y sabio, pues déjalo hablar, déjalo conversar. Y por cierto, que la ausencia de conversación desvela animalidad, porque una relación que no converse, un matrimonio o una pareja que no converse, está sustentada por la animalidad. La conversación es un rasgo de la humanidad. Dice, el fruto demuestra el cultivo del árbol, así la palabra del hombre desvela su mentalidad. Como hables, así pienses. No elogies a nadie antes de oírle hablar, porque esa es la prueba del hombre. Si un hombre es hombre, se muestra en que le oyes hablar y desvela que es un hombre porque tiene pues mentalidad de hombre, conversación de hombre y tiene todas sus ideas bien pertrechadas. Entonces, pero eso sí, no hay que elogiar a nadie por adelantado, porque aunque la fama le preceda, pero si no le has oído hablar, no puedes juzgar todavía. Espérate. Si buscas la justicia, la encontrarás, y te la vestirás como túnica de gloria. Qué bonito. Pero hay que buscarla lo más rápido que se pueda, la justicia, para encontrarlo. Dice, los pájaros anidan con los de su especie, así la verdad con los que la practican. Se acostumbra a ti, porque como te elevas para ella, es como el ejemplo que pone de los pájaros. Los pájaros se acostumbran a volar con los de su especie, pues cuando tú te elevas, alcanzas un nivel que alcanzan todos aquellos que buscan la verdad también, en esa frecuencia. Dice, el león acecha a su presa, así el pecado a los que cometen injusticia.
Cuando dice el apóstol, el enviado, que el diablo está como rugiendo como león, buscando a quien devorar, pues va a devorar a los que practican injusticia. Aquí nos lo desvela. Dice, en la conversación del piadoso siempre, en la conversación del piadoso siempre hay sabiduría, el que se apiada de los demás. Cuando tienen una necesidad, les ayuda. En cambio, el insensato cambia como la luna. Esta es buena. El insensato cambia como la luna. Donde dije digo ahora Diego. El insensato no te puede fiar de lo que dice. Dice una cosa hoy y mañana dice otra. Cambia como la luna, de creciente a menguante. No pierdas el tiempo con los necios, por esto mismo. Por eso se dice a continuación. No pierdas el tiempo con los necios. ¿Por qué? Porque el necio te va a decir una cosa y al día siguiente otra. Entonces es tiempo perdido. Porque no sabes ni con quién estás. ¿Entiendes? Pero entre los sensatos dice, demórate sin reparos. Por eso nosotros ahora nos estamos demorando sin reparos. Y estamos recreándonos en la palabra de poder. Porque pensamos que estamos entre sensatos que acuden a la palabra de desvelación. La conversación de los necios es exasperante. Exasperante la conversación de los necios. ¿Por qué? Porque todos piensan igual. Todos son como robots. Piensan igual y dicen las mismas tonterías. Dice, se ríen de los placeres del pecado. Se ríen de los placeres del pecado. Es decir, que al pecado no le dan importancia y se ríen como un placer, lo toman como placer y se ríen porque no le dan importancia al pecado. Violan, por ejemplo, o hacen fechoría, o atracan, o roban, o pegan golpes, o apalizan a alguien y se ríen de ello. El lenguaje del hombre que jura sin cesar eriza los cabellos. Esto es el que jura sin cesar, el que utiliza palabras que son muy no grandilocuentes, sino muy sonantes, muy sonoras. Como por ejemplo, por mis muertos voy a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Y ante sus disputas hay que taparse los oídos, por eso mismo, porque empiezan a jurar por cosas muy sonoras. Dice, riña de orgullosos o riña de arrogantes hace derramar sangre. Sin embargo, una riña entre un arrogante y un humilde no. Pero entre dos arrogantes sí se matan entre ellos. Dice, riña de arrogantes hace derramar sangre, da pena escuchar sus insultos. El que desvela sus secretos se desacredita ante todos. Esto apúntensela también, porque esta es importante. No hay que desvelar los secretos a todo el mundo, ni mucho menos, porque si lo haces ante la persona incorrecta, te desacreditas. Es que yo en mi intimidad hago eso, pues ya se van a agarrar ahí. Se van a agarrar ahí para reprocharte y para llevarte a su terreno. Y nunca encontrarás un amigo de verdad. Si desvelas tus secretos, en lugar de encontrar amigos de verdad, no lo vas a encontrar nunca. Porque todo aquel que se quiere hacer pasar por tu amigo, lo primero que va a buscar va a ser desacreditarte. Ama a tu amigo y pon tu confianza en él. Esto sí lo dice. Pero si desvelas sus secretos, los de tu amigo, no vayas tras él, porque ya le has desvelado el secreto que te contó en confianza. Porque como el asesino elimina a su víctima, así tú has destruido la amistad de tu prójimo. Como un pájaro que has dejado escapar de tu mano, así has perdido a tu amigo y no lo recobrarás, porque lo has traicionado, descubriendo sus secretos, o muchas veces interpretándolos a tu manera. No vayas en su busca porque se fue lejos, huyó como gacela de la trampa. Así está. Y así yo me he tenido que separar de muchos amigos. Se puede vendar una herida, se puede perdonar una ofensa, pero no hay esperanza para el que ha desvelado un secreto. Es traición. Ahora, miren esta, qué rica. Dice, el que guiña el ojo, algo malo está tramando. Nadie podrá disuadirle de ello. ¿De qué? De tramar mal, de tramar algo dañino. Yo conozco a gente muy allegada a mí que guiña el ojo y te está hablando y te guiña en todo lo que tú vas diciendo, te guiña el ojo, como que está de acuerdo contigo. Y algunos hasta es pastor.
Dice, en tu presencia, de estos, los vamos a retratar porque los retrata la Escritura, dice, en tu presencia habla con dulzura, este que guiña el ojo, en tu presencia habla con dulzura y muestra admiración por tus palabras. ¡Qué sabio eres! Eso, qué sabio eres. Piensa, ¿no? Vamos, te hace pensar eso, ¿no? Dice, y muestra admiración por tus palabras, pero luego cambia de lenguaje. Luego cambia de lenguaje y usa tus palabras, lo que le has dicho, para dar escándalo, para escandalizar. Lo que tú has dicho en un contexto de amistad, él lo pone en otro contexto en el que ya lo saca a como él quiere para presentarte escandalosamente. Dice, muchas cosas detesto, pero nada como a este hombre. Entonces me consuela, porque si yo detesto a este que guiña el ojo y que es dañino y tramposo en todos los sentidos, pues me consuela saber que mi Elohim también lo detesta. Muchas cosas detesto, pero nada como a este hombre, dice el sabio, o sea, habla porque conoce a Elohim, y por tanto Elohim también detesta a este hombre. El patrón, dice luego, lo confirma, dice el Señor también lo detesta. Dice, quien tira una piedra al aire, sobre su cabeza la tira. El golpe a traición hiere al que lo da. Hablando de golpes a traición. Y lanzar piedra al aire es, pues eso, no saber, no dar con atino, ¿no? No tirar a atino, sino dar a ver que caiga, ¿no? Muchas veces se dicen palabras también así, a ver a quién le cae, ¿no? Pues a ver a quién le cae, el golpe a traición hiere al que lo da. Al que lo da. Esa palabra afilada, muchas veces, que la dice saber a quién le coge, pues eso vuelve a quien lo da. Dice, quien cava una fosa caerá en ella, quien tiende una trampa en ella quedará atrapado, quien hace el mal lo verá caer sobre sí, aunque no sepa de dónde viene. Y esta es rica también, porque hay gente que como cree que está obrando bien, no sabe de dónde le viene el mal. Porque dice, bueno, si yo estoy obrando bien. Pero esto es un pago a su perversidad. Porque dice, como estás haciendo el mal, lo ves caer o recaer sobre ti, aunque no sepas de dónde viene, aunque no sepas por qué te viene. Escarnios e insultos son propios del arrogante. Escarnios e insultos. No es lo mismo un escarnio que un insulto. Porque un insulto es una palabra mala, pero un escarnio es una palabra que te deja muy mal parado. No solamente es la palabra mala, sino que te deja muy mal parado. A lo mejor aquí intervienen también de contar una intimidad, ¿no? Escarnio. Pero la venganza le acecha como un león al soberbio. Los que se alegran de la caída del piadoso caerán en la trampa y el dolor los consumirá antes de morir. Por lo tanto, el piadoso lo ve. Rencor e ira también son detestables. Ambas posee el pecador. Rencor e ira. Ira no controlada, ira no mutada, como vimos en una enseñanza de hace poco, de hace unas semanas, sino rencor e ira mal enfocadas, mal mutadas. Dice, o no mutadas, dice a una ira divina. Dice ya en el capítulo 28, el vengativo sufrirá, ya siguiendo este contexto, dice, el vengativo sufrirá la venganza del patrón, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Dice, por eso, perdona la ofensa de tu prójimo, o perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, cuando ores, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del patrón? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Y dice, porque todo esto lo ha ido elaborando en los capítulos anteriores, ¿no? El de cosas que detesta, y como detesta al impío y como detesta al necio, pues él mismo se está examinando a lo largo de estos capítulos, y entonces se dice a él mismo, a él el primero, dice,
Piensa en tu final y deja de odiar ya. Y deja ya de odiar, dice. Porque él ha estado pensando en el necio, en el insensato, en el impío, pero ahora se dice al mismo, deja de odiar ya, ¿no? ¿Por qué? Porque el pago lo da Elohim. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mitzvot, a los mandamientos. Recuerda los mandaciertos y no guardes rencor a tu prójimo. Por eso, al prójimo, pero prójimo es quien te pide ayuda, ojo a esto, ¿eh? Por eso hay que respetar ese mandamiento. Si guardas los mandamientos, respetas el no hacer mal a tu prójimo, al que te pide ayuda. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa de tu prójimo, del que te pide ayuda, perdona la ofensa y hazle el bien que él te pide. O el que puedas tenderle, ¿no? Dice, apártate de disputas y evitarás el pecado. Las disputas. Salgan del Facebook. Salgan del Facebook. Porque el violento atiza las disputas. Y con más palabrería. Dice, el pecador enzarza a los amigos. Los enzarza. Los mete. Por eso hemos dicho que saca las cosas del contexto, como el que guiñaba el ojo, ¿no? Saca las cosas de contexto y las presenta de una manera que no son. Enzarza hasta a los amigos. Estas personas violentas. El pecador enzarza a los amigos, siembra discordia entre los que están en paz. Te saca las cosas de contexto y te mete en líos que tú ignoras porque no has actuado de mala fe, sino actúas de buena fe, pero él te traiciona y te presenta las cosas como no son. Dice, según sea la leña, así arde el fuego. Según sea su violencia, se extiende la disputa. Según sea la fuerza del hombre, así es su furor. Y esto es verdad, porque cuanto más fuerza tiene el hombre, más poder, más furor tiene. Esto es verdad. Por eso dice luego, según sea su riqueza, crece la ira. Es así. Porque con más riqueza, más poder, y con más poder, más le crece la ira de un mal que le hayan hecho. Por eso no hay cosa peor, como te dije antes, que un pobre que llega a ser rico, porque se las pagan todas. Dice, riña repentina enciende el fuego, disputa precipitada hace verter sangre. Si soplas sobre una chispa, prenderá. Si le escupes encima, se apagará. Fíjense que sabio esto. Si soplas sobre una chispa, prenderá. Si le escupes encima, se apagará. Dice, y ambas cosas salen de tu boca. Es decir, que tu hermano está o incendiar o calmar el asunto. Maldice al mentiroso que pasa el soplo, que ha perdido a muchos que vivían en paz. Maldice al mentiroso que pasa el soplo, es que habla, que ha perdido a muchos que vivían en paz, que habla lo que no debía. A muchos ha sacudido la lengua calumniadora, los ha dispersado de nación en nación. La lengua calumniadora. Gente que se ha tenido que ir de los sitios por calumnias, también los hay. Dice, ha arrasado ciudades fuertes y ha arruinado familias de príncipes. La lengua calumniadora ha repudiado a mujeres excelentes, dándoles fama que no tenían, privándoles del fruto de sus trabajos. El que le hace caso no encontrará descanso a estas lenguas calumniadoras, ni plantará su tienda en paz, porque le haces caso a todas las habladurías. Un golpe del látigo produce moratones, un golpe de lengua quebranta los huesos. Tremendo. Muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como las víctimas de la lengua. Dichoso el que de ella se protege, el que no ha probado su furor, y el que no ha cargado su yugo, ni ha sido atado por sus cadenas. Todo esto tiene la lengua. Es un infierno de maldad, nos dice Santiago. Porque su yugo es de hierro y sus cadenas de bronce. Trágica es la muerte que ocasiona todo esto, las calumnias, trágicas muertes. Es mucho mejor el abismo, dice, pero no tiene poder sobre los piadosos, sobre los que se apiadan. En sus llamas no se quemarán,
Los que abandonan al patrón caerán en ella, en la calumnia, los que abandonan al patrón. En ellos prenderá y no se apagará, como un león se lanzará contra ellos, la calumnia, como una pantera los desgarrará. Los que abandonan al patrón. Mira, vaya tu hacienda con espinos. Esto es tener sabiduría, hacer plan, poner el orden. Vaya tu hacienda con espinos, guarda bien tu oro y tu plata, que es la sabiduría. Balanza y pesos para tus palabras. Saber medir las palabras, saber sopesar. Puerta y cerrojo para tu boca. Guárdate bien de resbalar con la lengua, no sea que caigas ante el que te acecha, que es ese león que anda a quien devorar. Y devora a los injustos, a los impíos, a los malversadores. Y hasta aquí este mensaje de Shabbat, este repaso por Eclesiástico 25, 26, 27 y 28 que hemos estado viendo hoy. Disfruten de este Shabbat, gócense en la presencia del Altísimo, abrácense, coman, beban y alégrense en la presencia del Todopoderoso y hablen con Él como quien habla con nuestro mejor amigo. Shabbat Shalom a todos.